Es bueno estar en casa. Después de los locos eventos del último mes, no hay nada como volver a la cómoda vida de un periodista que vive en un pequeño pueblo. Excepto, por supuesto, si esa pequeña ciudad es Habitsville. Somos propensos a lo extraño aquí, sin que sea nuestra culpa. Cosas bizarras han sucedido y, como las manecillas de un reloj, vuelven a pasar. Llegó a mí el rumor de boca en boca, pero por lo que sé, empezó con un letrero. Yo mismo pasé por la panadería solo para asegurarme, y allí estaba, colgado en la ventana. Era un letrero pequeño, blanco y sencillo, pero las palabras sobresalían de una manera antinatural. Como si me hubiera pasado de largo la frase cuando caminaba por allí, pero en cambio, descubrí que esta vez llamaba mi atención por completo. La panadería Butternut no sirve carne humana. Se me escapó una extraña sonrisa cuando lo vi, porque hasta ese momento pensé que Heather había perdido la cabeza. Heather es mi compañera de trabajo principal en Habitsville Gazette. Somos buenos amigos y a menudo hablamos de todo, desde nuestros artículos para el periódico hasta las series que vemos en Netflix. La conozco bastante bien, por eso fue extraño cuando de repente dijo algo extremadamente fuera de lugar, en medio de la conversación. Ella había estado hablando de que sus padres venían de visita desde alguna ciudad cercana y de lo precavidos que eran cuando estaban en Habitsville, como suelen ser por lo regular los visitantes. Estábamos empacando nuestras cosas para el día antes de irnos a casa, cuando ella dijo: Mis padres deberían estar aquí el jueves, lo cual es demasiado pronto. El apartamento está hecho un desastre y de todos modos es demasiado pequeño para todos. La panadería Butternut no sirve carne humana, pero ¿cómo le dices a tus padres que deberían conseguir un hotel fuera de la ciudad? Le pregunté qué quería decir, pero como pueden adivinar, no tenía idea de lo que estaba hablando. Incluso le repetí la frase, pero ni una pizca de reconocimiento apareció en sus ojos. Me fui a casa, y al cabo de un rato lo olvidé. Pero luego lo escuché de nuevo. Al salir de mi casa para ir al trabajo a la mañana siguiente, vi a mi cartero Phil poniendo algunos sobres en mi buzón. Lo saludé con la mano y le dije buenos días, y como cualquier persona educada, respondió: Buenos días, la panadería Butternut no sirve carne humana. Contuvo su sonrisa, como si no hubiera dicho nada extraño, y se dirigió alegremente al buzón de mi vecino. Sin embargo, estaba profundamente confundido. Se sintió como una especie de broma, aunque no tenía ni idea de quién la había organizado ni por qué razón. Lo escuché de nuevo más tarde ese día. De hecho, lo escuché en 17 ocasiones de diferentes personas. Algunas lo repitieron, otras solo lo dijeron una vez. Incluso tengo una transcripción de una entrevista que se suponía que debía hacerle a una anciana que acababa de cumplir 102 años, donde, justo en medio de una oración sobre sus bisnietos, estaba la frase: la panadería Butternut no sirve carne humana. No lo había oído cuando lo dijo, pero estaba allí, escrito en mis notas. Salí temprano un martes por la tarde, solo para poder pararme frente a esta panadería. Estaba desconcertado, pero no solo por la frase, aunque era extraña en realidad. Pero he vivido en Habitsville toda mi vida y ni una sola vez he oído hablar de un lugar llamado la panadería Butternut. Y, sin embargo, después de una tarde vagando por las calles de mi propia ciudad natal, encontré una nueva tienda, allí mismo en medio de la avenida principal. Era un edificio pequeño, pero no tan pequeño como para pasarlo por alto. El edificio en sí tenía un color naranja quemado muy atractivo, y las luces amarillas en el interior hacían que todo el lugar se viera
cálido y llamativo. El olor a productos horneados se extendió por la acera hasta donde me encontraba al otro lado de la calle, luchando contra la abrumadora necesidad de entrar. La razón era el letrero, ¿verdad? La panadería Butternut no sirve carne humana. Parecía algo tan extraño que una panadería tuviera que aclarar algo como eso. Quizás había sido una referencia divertida a Sweeney Todd. Esa no es exactamente una alusión apetitosa para los clientes potenciales, pero había algo en el letrero, algo en la frase. Era como que cuanto más lo escuchaba o leía, menos extraño me parecía. La panadería Butternut no sirve carne humana. Por supuesto que ninguna panadería lo hacía, ni debería hacerlo. Es una buena publicidad dejar en claro este hecho. No vi a nadie entrar o salir de la panadería durante unos 15 minutos, aunque mucha gente caminaba por la acera. Fue extraño. Incluso los compradores de escaparates que se paseaban de una exposición a otra no se molestaron en detenerse en la panadería. Era el final de la tarde, cuando alguien podría querer tomar un refrigerio o un almuerzo tardío, pero nadie le dio una segunda mirada. Ni siquiera parecía notar el aroma que se volvía más molesto a cada segundo. Mi estómago comenzó a gruñir cuando mis fosas nasales se impregnaron de este olor. Y luego vi a una persona salir de la panadería. Tuve que entrecerrar los ojos y era difícil reconocerlo fuera de su uniforme, pero pude notar luego que se trataba de Phil, mi cartero. Salió de la panadería con una pequeña bolsa en la mano e inmediatamente comenzó a caminar por la acera. Crucé la calle y me acerqué, caminando detrás de él. ¡Phil!, llamé de manera amistosa. Curiosamente, no respondió. Pensé que tal vez no me había escuchado, así que caminé más rápido hasta que llegué a su lado. ¡Phil! A la segunda llamada de su nombre, Phil se detuvo y se volvió para mirarme. Sonrió cuando me reconoció. ¡Oh, señor Sanger! ¡Qué agradable encontrarme contigo en este lugar! Aunque su tono sugería que estábamos teniendo un encontronazo normal en la calle, era todo menos eso. Había marcas dibujadas en su rostro, como si estuviera a punto de someterse a algún tipo de cirugía estética. Tenía largas tiras dibujadas alrededor de sus mejillas, y pude ver que algo de tinta se asomaba por el círculo que marcaba su oreja. Pero resultó que esa no era la parte más extraña de la apariencia de Phil. Pensé que era su bolso el que goteaba, ya que algo oscuro se arrastraba desde la puerta de la panadería hasta donde estábamos ahora. Pero como nos habíamos quedado quietos, el goteo solo se concentró en un lugar y empezó a acumularse en un charco alrededor de nuestros pies. No fue difícil pasar por alto la fuente. Enmarcado por los bordes deshilachados de la camisa que llevaba, pude ver que faltaba un gran trozo de carne en el hombro de Phil. No es que tuviera una herida grave que necesitara ser cosida. No había nada que coser. Era más bien como una cucharada fuera de su cuerpo, y se podía ver la punta de los huesos de su hombro asomándose por donde se conectaban en la cuenca. No supe qué decir. No había rastro de dolor en su rostro. No había ninguna señal de que él siquiera supiera lo que le faltaba. Y, por extraño que parezca, nadie en la calle pareció darse cuenta tampoco. Tuve una breve oleada de miedo al considerar que tal vez había perdido mi propia cordura. Entonces, él dijo: acabo de comprar un pequeño regalo para mí. La panadería Butternut no sirve carne humana. Acabo de terminar mi ruta del día. Desenroscó la abertura doblada de su bolso y me lo tendió. ¿Te gustaría probarlo? Aparté mis ojos de la herida y en su lugar miré dentro de su bolso. En el fondo, tan inocente como podía ser, había un pastel de tamaño mediano.
Se veía con algo de crema alrededor de los bordes, sin duda con algún tipo de relleno en el interior. Mi estómago se estaba revolviendo violentamente ahora, y simplemente negué con la cabeza hacia Phil. Haz lo que quieras. Esta es la segunda vez que vengo en esta semana. Es terrible para mi dieta, pero es tan delicioso, dijo con una risita. La panadería Butternut no sirve carne humana. Entonces te veré mañana por la mañana. Con eso, se dio la vuelta y siguió por la acera, caminando con una cojera que nunca había visto. Caminé hasta el frente de la panadería. A pesar del cálido resplandor que venía del interior, las ventanas no eran adecuadas para una exhibición. El vidrio tenía una especie de revestimiento, y aunque podía ver la luz brillando a través y las formas oscuras moviéndose dentro, no podía distinguir nada. Estaba tan concentrado en ver el interior que no me di cuenta cuando alguien había abierto la puerta. La pequeña campana en la parte superior tintineó y miré hacia arriba. Fue Heather. Me tambaleé hacia adelante y la agarré de la mano. Ella se estremeció en estado de shock y luego se rió a medias. ¡Por Dios, Sam! ¡Me asustaste! La panadería Butternut no sirve carne humana. ¿Vas a entrar? Hizo un gesto hacia la puerta abierta y yo miré dentro. Es difícil describir lo que vi allí, sobre todo porque el interior a simple vista era extrañamente similar a lo que podía ver a través del cristal. No lograba distinguir nada, y solo se podían vislumbrar dos cosas: la luz amarilla brillante y las sombras oscuras moviéndose en la parte posterior. No deberías entrar ahí, Heather, dije, pensando en la monstruosa herida de Phil. Sé que esto suena loco, lo sé. Respiré hondo y luego dije, pero creo que la panadería Butternut está sirviendo carne humana. O al menos, eso es lo que quise decir. Podía escuchar las palabras que salían de mis labios, aunque no eran las que había elegido en absoluto en mi mente. En realidad dije, pero creo que la panadería Butternut no sirve carne humana. Me quedé allí, horrorizado. Heather me frunció el ceño. Tenía un pie todavía en el umbral del edificio. Sí, Sam, lo sé. Me lo dijiste antes. La panadería Butternut no sirve carne humana. Y yo creo que eso es genial. Parpadeé. ¿Te lo dije antes? El miedo que estaba creciendo dentro de mí se convirtió rápidamente en pánico. Pensé que Heather había sido la primera en decirme la frase, solo unos días antes, pero nunca pensé que yo se la hubiera dicho. ¿No fuiste tú quien lo mencionó hace algunos días? Su ceño se profundizó. No, has estado hablando de la panadería durante más de un mes, Sam. ¿Yo? Quiero decir, no es una buena conversación. Prácticamente dices lo mismo cada vez que vas a hablar. Se inclinó hacia atrás por la puerta y señaló el letrero que colgaba en la ventana. La panadería Butternut no sirve carne humana. Mientras estaba allí, girando en espiral, Heather miró mi mano, que todavía estaba firmemente sujeta a su muñeca. Ahora, si me disculpas, está siendo raro y tengo hambre. Esto me sacó de mi aturdimiento. No podía permitir que lo que le había sucedido a Phil le sucediera a Heather. Tiré con fuerza de su muñeca mientras daba otro paso hacia el interior de la panadería. Traté de advertirle, traté de decirle: acabo de ver a mi cartero salir de aquí, faltándole una parte de su cuerpo. No lo hagas, Heather. No puedes entrar allí. No sé qué está pasando, pero esto es peligroso. Eso es lo que intenté decir, pero en el fondo sabía lo que iba a salir por mi boca. La panadería Butternut no sirve carne humana. No sirve carne humana. La panadería Butternut no sirve carne humana. La panadería Butternut no sirve carne humana. Tiré de Heather aún más fuerte, y ella se defendió con tanta fuerza como pudo.
Las sombras en la parte trasera de la panadería se movían más rápido ahora, incluso zumbando alrededor de los bordes. Cada una vibraba violentamente con una energía invisible. El resplandor amarillo de las luces se hizo más brillante, tan brillante que tuve que entrecerrar los ojos. Pensé en el rastro de sangre que había visto gotear del hombro de Phil, los huesos y ligamentos expuestos asomándose a través de la piel destrozada, las líneas de carnicero dibujadas en su rostro, y tiré con todas mis fuerzas. Heather perdió el equilibrio. Caímos de espaldas, uno encima del otro, con fuerza sobre el pavimento. La puerta que había abierto se cerró de golpe, como si hubiera sido succionada como una aspiradora. Cuando lo hizo, la campana en la parte superior tintineó violentamente y todo el edificio retumbó con la fuerza del cierre. Y fue ese estremecimiento, ese portazo, que hizo que el letrero se cayera de la ventana. Vi las palabras: la panadería Butternut no sirve carne humana, por última vez, en un texto negro sobre un fondo blanco. Luego parpadeé y desapareció. No solo el letrero caído, todo el edificio se había ido. La gente pasaba junto a nosotros ahora como si no hubieran visto lo que había sucedido. En cambio, solo nos miraron de manera extraña y pasaron por encima de nuestros cuerpos. Me senté y miré a mi alrededor. La calle de Habitsville era tal como siempre la había conocido, antes de escuchar esa frase por primera vez, la cual no me atrevo a pronunciar de nuevo. Recuerda que